Cuando te planteas buscar embarazo, hay ciertas cosas a nivel nutricional que es importante empezar a tener en cuenta 3 meses antes de ese embarazo. En este vídeo vamos a descubrir por qué eso de los 3 meses, qué cosas son esas a las que puedes prestar atención y cómo hacerlo de manera muy sencilla, como siempre hacemos aquí. Soy Ana Núñez, dietista nutricionista especializada en nutrición en el embarazo y también te acompaño en tu proceso de búsqueda de embarazo. Así que vamos allá con este vídeo donde vamos a desgranar paso a paso todo eso que es interesante tener en cuenta unos 3 meses antes de la búsqueda de tu embarazo. Lo primero que vamos a hablar es de tus analíticas, qué vamos a pedir, qué pasa con la alimentación, qué pasa con la suplementación en esa etapa, qué hábitos te pueden ayudar y no te pierdas el punto número 5, eso de la espera, porque en realidad es el más importante, porque vamos a hablar de las expectativas y de qué cabe esperar en un proceso de búsqueda de embarazo a grandes rasgos. Lo primero, y antes de empezar con lo que te acabo de contar, ¿por qué 3 meses? ¿Por qué es importante tener ciertas consideraciones 3 meses antes de que llegue ese embarazo? Bueno, pues no es un número sin más, es que como hemos puesto aquí hay 2 relojes biológicos y no son el que te piensas porque no tiene nada que ver con tu edad, que es lo que seguramente siempre te dicen cuando estás buscando embarazo, y no tiene nada que ver con tu edad, sino que estamos hablando de otros 2 conteos distintos. En primer lugar, cuánto tarda un óvulo en madurar, por supuesto, esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque lo que estás comiendo hoy no tiene un impacto directo hoy, sino que vamos a hablar de ese próximo ciclo. Y luego también hay que tener en cuenta a tu pareja, si la tienes, si tu pareja es un chico, también tenemos que tener en cuenta que sus espermatozoides también tardan ciertos días y tienen ciertos ciclos para producirse. Que no nos olvidemos de que esto de la búsqueda de embarazo no es solo cosa nuestra, creo que es importante recordarlo. Y luego también es importante el cierre del tubo neural. El cierre del tubo neural de tu bebé se da las primeras semanas de gestación. Muchas veces cuando nos enteramos del embarazo, esas semanas ya están corriendo. Por tanto, cuanto antes cubramos ciertos depósitos, ahora te explicaré cuáles en concreto, pues mejor para proteger ese cierre del tubo neural y por tanto ese neurodesarrollo de tu bebé desde el primer momento. La analítica que sería interesante pedir, y aquí te hablo como dietista nutricionista. ¿Qué me gusta a mí o qué me facilita el trabajo cuando una mujer en proceso de búsqueda de embarazo quiere empezar a cuidar su alimentación? ¿Qué analítica pedimos y qué nos gusta mirar? En primer lugar, por supuesto, un hemograma completo. Eso siempre lo vamos a pedir en una analítica, pero no basta solo con esto, sino que le vamos a añadir a la parte de la bioquímica, le vamos a añadir la ferritina. ¿Por qué? Porque en el hemograma vamos a ver la hemoglobina, el hematocrito, los hematíes, distintas cosas que nos hablan de cómo está funcionando o qué cantidad de hierro hay en tu sangre. Pero hay una cosa muy importante que es la ferritina, que es el almacén de ese hierro y que es interesante tener buenos depósitos cuando llegamos al embarazo. ¿Por qué? Porque durante el embarazo, luego ya cuando se dé, esos depósitos de hierro van a ir bajando considerablemente por el aumento del volumen sanguíneo que se da durante la gestación. Como es ideal llegar con una ferritina por encima de 30, aunque el rango de laboratorio normalmente verás que es bastante menor, es ideal llegar con ese depósito por encima de 30 precisamente para proteger tus depósitos a lo largo del embarazo. Y luego siempre pues esa hemoglobina también nos va a ayudar. La vitamina D. La vitamina D es a veces complicado solicitarla, sobre todo en la seguridad social, pero si tienes oportunidad que te la pidan porque nos va a dar muchísima información y nos va a ayudar muchísimo de cara a la búsqueda y de cara a tu propio embarazo a futuro. En España tenemos unos niveles de vitamina D bastante bajos. En realidad, en torno al 80% de la población tiene déficit o insuficiencia de vitamina D. Es muy común. No me vale lo de, pero en España hay muchos días de sol. No me sirve porque nuestra vida no está orientada a los días de sol. Nuestra vida está orientada a esta vida de despachos y focos flexos y no sol. Por tanto, es importante que cuidemos esos depósitos. La pedimos en analíticas y es importante pedirla porque ajustamos la dosis en función de tu analítica. Así que si la vemos en ese proceso de búsqueda, muchísimo mejor que cuando ya estés embarazada. Estas cosas es cierto que cuanto antes mejor. La función tiroidea, por supuesto, la función tiroidea está directamente implicada en el proceso de búsqueda de embarazo. Una disfunción a nivel de tus hormonas tiroideas puede afectar a la hora de lograr un embarazo, por lo tanto esto lo vamos a pedir
sí o sí en las analíticas, y aquí tienes algunos parámetros importantes para solicitar. Y además es algo que, bueno, pues puede tratarse con distinta suplementación, incluso con medicación en caso de haber alguna disfunción, sin ningún problema. Y esto puede cambiar completamente ese proceso de búsqueda. La vitamina B12 también la vamos a pedir, así como el ácido fólico. Va a ser interesante, aunque no siempre es posible, pero todo esto, todo lo que puedas solicitar será lo ideal. Si hay alguna cosa que se queda fuera, bueno, pues ya veríamos. Pero todo lo que estamos hablando sería ideal poder pedirlo. La vitamina B12 siempre vamos a solicitarla, pero especialmente en casos de que lleves una dieta vegetariana o vegana, o que comas carne pocas veces, puntualmente, que tomes algún tipo de medicación como puede ser metformina, sobre todo también inhibidores de la bomba de protones como es el omeprazol, o si hay algún tipo de malabsorción, si tienes alguna patología digestiva, va a ser interesantísimo pedir la B12. En general, la pediría, pero más en estos casos concretos. Luego, una serología, esto es cierto que ya te lo van a mirar llegado el momento del embarazo, y a nivel nutricional pues no tiene esa implicación como el resto de cosas porque son nutrientes, pero bueno, pues siempre es interesante esto que lo puedas hablar con tu obstetra para que te lo soliciten en tus analíticas. Y luego vamos a hablar también, o vamos a pedir cosas relacionadas con el metabolismo de los azúcares. Vamos a pedir, por supuesto, la glucosa en ayunas dentro de esa bioquímica básica, pero también es interesante pedir la hemoglobina glicosilada, que es la media de tus glucemias de los últimos 2-3 meses. Esto nos viene muy bien para saber cómo sueles enfrentarte también a, bueno, pues a esta fuente de energía que son los hidratos de carbono, por si hay que hacer algún ajuste en tu pauta. Y luego también vamos a pedir la insulina. Vamos a pedir ese índice OMA-IR en la analítica, y también es interesante tener en cuenta si tienes alguna otra disfunción a nivel hormonal, si tienes antecedentes de alguna patología como puede ser la diabetes, y bueno, pues más allá de la analítica, una revisión ginecológica al día, eso siempre es importante a lo largo de nuestra vida, por supuesto. Esa es la analítica que a mí como nutricionista me gustaría encontrarme, como los básicos que me gustaría poder encontrarme para poder crear un plan nutricional adaptado para la búsqueda de embarazo. Otra cosa importante que tienes que saber es que dentro de las comidas, y vamos a hablar, ¿no?, qué comer en ese proceso de búsqueda, no existe una dieta de la fertilidad. Que nadie te venda la dieta para quedarte embarazada, que nadie te venda esa dieta para, pues eso, esa dieta de tu fertilidad, ¿no?, para potenciarla. Sí que hay ciertas cosas que, bueno, pues está evidenciado, ¿no?, que contribuyen a optimizar tu fertilidad y también la fertilidad masculina, por supuesto. Pero nunca vamos a tener una dieta como tal de la fertilidad con ese apellido, un alimento que per se vaya a hacer que puedas quedarte embarazada. Esos milagros, pues desafortunadamente, no existen. ¿Qué debemos incluir en nuestra alimentación, o cuál debe ser la base de la alimentación para una búsqueda de embarazo? En primer lugar, alimentos de origen vegetal, ricos en fibra, ricos en antioxidantes. Esos antioxidantes van a ser fundamentales. Verdura, fruta, siempre mejor entera, aunque luego podemos ir siempre alternando, pero la base va a ser esta. Lo vamos a acompañar, por supuesto, de proteína y grasa de calidad. La grasa, ¿cuál va a ser? También como antioxidante, pues aceite de oliva virgen extra, frutos secos, pescados azules, también vamos a tener el aguacate, y dentro de esta grasa de calidad entra en juego esa de los pescados azules, esa grasa DHA, ese omega 3 DHA, que es potencial antiinflamatorio. Eso también contribuye pues a esa optimización de la fertilidad. Nunca nada es milagroso, partimos de esa base, pero sí que hay cosas que pueden ayudarnos, ¿no? Y el conjunto de todo esto puede ayudarnos. La proteína, por supuesto, lo ideal es incluirlo en todas las comidas del día, e incluir también proteína vegetal, como es el caso de las legumbres, una proteína vegetal de muy buena calidad. También huevos, que además de ser fuente de proteínas, son fuente de colina. La colina es otro micronutriente que tiene funciones muy parecidas al ácido fólico del que hablábamos al principio cuando hemos hablado del cierre del tubo neural. La colina y el folato activo forman parte de ese cierre del tubo neural de tu bebé las primeras semanas de gestación, ¿no?, tras la concepción. Vamos a escoger hidratos de carbono integrales, no refinados, hidratos de carbono complejos de absorción lenta, cereales integrales, ¿no?, granos enteros, boniato, patata, todo esto, las frutas y las
las verduras, que no dejan de ser hidratos de carbono. Todo esto también nos va a ayudar como base de nuestra alimentación. Reducir los productos altamente procesados. Nunca eliminamos. Personalmente, como dietista nutricionista, no es mi filosofía ni mi línea de trabajo con las mujeres a las que acompaño eliminar productos altamente procesados o directamente eliminar cualquier cosa que pueda hacerles disfrutar y reducir el estrés en su día a día. Obviamente la base de mi alimentación tiene que ser comida real, tienen que ser materias primas, como estamos viendo, pero eliminar por completo ciertos productos que, aunque no sean nutricionalmente saludables, te hacen disfrutar, tampoco va a ser útil ni eficiente para esta búsqueda de embarazo. Y como decimos aquí, un helado no va a reducir tu fertilidad, así que tranquila por eso, disfruta también de la comida, que ese placer es importante. Y luego el folato. Hablaremos ahora de suplementación, que sé que es algo que os preocupa muchísimo, pero dentro de la alimentación también podemos incluir alimentos ricos en folato, como los que te dejo en esta tablita. Ahora sí, la suplementación, ¿qué sí me interesa y qué es un poco relleno o un poco humo? El innegociable es el folato, y no hablo de ácido fólico, hablo de folato en su forma activa, y esto lo puedo repetir 1000 veces si hace falta. En la etapa de preconcepción, en la etapa de búsqueda de embarazo, idealmente 3 meses antes de que llegue el embarazo, durante todo el embarazo y durante el posparto, haya o no lactancia materna, el folato en su forma activa es un suplemento innegociable. Hace ya muchos años que se ha visto y se ha evidenciado que lo más útil es suplementar a las mujeres con folato en su forma activa en lugar de con ácido fólico sintético, porque de esa manera nos aseguramos de que tú estás recibiendo el folato como lo puedes utilizar. Si te interesa este tema, dentro de mi canal tienes algunos vídeos hablando sobre la diferencia entre el ácido fólico y el folato activo, así que échales un vistazo para aprender a elegir un buen suplemento con folato activo para tu preconcepción. Esta diferencia es fundamental y siempre vamos a escoger el metilfolato, folato activo, Quatrefolic, Metafolin. Lo puedes encontrar con distintos nombres en los suplementos. Te recomiendo ver ese vídeo del que te hablaba. Y luego también el yodo. El yodo va a ser importante también en el proceso de búsqueda. No siempre hay que suplementarlo. Hay veces que simplemente con incluirlo a través de la alimentación va a ser suficiente. Es decir, tomando sal yodada en casa en lugar de sal de mesa o sal refinada, pues sal yodada, que incluye no solo sodio sino también yodo. Con los lácteos, los pescados y los mariscos también aportamos yodo, así que importante. Y la suplementación hay que individualizarla. Vitamina D y hierro son los ejemplos perfectos de por qué no suplementamos a ciegas. Se suplementan si son necesarios. Si vamos a ciegas, la vitamina D pondríamos simplemente una dosis segura de mantenimiento, y el hierro pues lo que incluya si estás tomando algún multivitamínico y a través de la alimentación. Pero nunca ponemos un extra de hierro si no es necesario. Si no tengo bajos depósitos de hierro, si mi hierro en sangre está bien, si mi hierro en depósitos está bien, ¿por qué voy a tener que suplementarme una cosa que no necesito y que me aporta la alimentación? Importante para quitar cosas de relleno que no me sirven. El omega 3 DHA va a ir en función también de lo que comas. Si estás comiendo pescado azul suficiente, pues quizás no es necesario, o a lo mejor no es necesario todos los días, pero sí que es cierto que si no tomas pescados azules o si no lo tomas todas las semanas, si no estás segura de la frecuencia, es un suplemento que merece la pena incluir desde la búsqueda por su potencial antiinflamatorio y también por su implicación en ese neurodesarrollo inicial del bebé. Y luego la vitamina B12, porque tiene un papel muy importante en el metabolismo del ácido fólico y porque también lo tiene en tu sistema nervioso y en el de tu bebé. Así que siempre vamos a suplementar con vitamina B12, pero si además sigues una dieta vegetariana o vegana, hay que revisar la dosis y aumentarla. ¿Qué suele sobrar o qué cosas pueden no estar bien planteadas? Hay nutrientes como el mioinositol y la coenzima Q10 que tienen evidencia de ayudarnos en esa búsqueda de embarazo, en esa preconcepción, por su potencial antioxidante y porque nos ayudan también a nivel hormonal, ¿no? Como es el caso del mioinositol. Pero es muy importante que el suplemento que tomes tenga la dosis que necesitas y no que tomes una caja que lleva 1000 cosas y de pronto lleva
un poquito de mioinositol, pero no llegamos a esa dosis de 4 gramos diarios que ha evidenciado pues tener ese efecto, ¿no? Así que importante eso con ciertos nutrientes. Y luego es verdad que leemos mucho, ¿no? En internet, que si esta planta, que si este extracto, que si la jalea real, que si los adaptógenos, hay un montón de cosas que podemos suplementar, pero es que no siempre son necesarias. Muchas veces es muchísimo más interesante quedarme con la base, tener una buena alimentación, unos buenos hábitos de vida y poner los suplementos justos, que tomar 1000 botes que no sé ni para qué sirven y que realmente puede ser que ni me estén ayudando con esa tarea de optimizar o ese objetivo de optimizar mi fertilidad. Así que importantísimo. Hay ciertos hábitos que son muy importantes, muchos más importantes que cualquier suplemento. El primero es el alcohol. Si estás en búsqueda activa de embarazo, mi recomendación es evitar los tóxicos, también evitar el tabaco, no solamente el alcohol. Son tóxicos que al final no van a ayudar a esa optimización de la fertilidad y si llega el embarazo, pues al final pues esos primeros días tú no vas a saber todavía que estás embarazada. Lo ideal es intentar tomarlo muy esporádicamente o reducirlo todo lo que puedas, ¿vale? Evitarlo siempre que sea posible. La cafeína, que es algo que muchas veces me contáis que os da muchísimo miedo y cuando empezáis a buscar un embarazo retiráis toda cafeína, retiráis el café. Esto no es para nada necesario. Puedes tomarte tu café, puedes tomarte tus 2 tazas de café sin ningún problema en todo ese proceso de búsqueda, incluso 3, porque no hay evidencia de que 300 miligramos al día de cafeína supongan un riesgo para tu fertilidad, así que no hay ningún problema. Una vez llegado el embarazo, ya reducimos a máximo 2 tazas de café al día. Es muy importante el sueño, cuidar tu descanso y la gestión del estrés. Yo sé que a veces esto es difícil, pero es verdad que ayuda muchísimo, así que si puedes crear una buena rutina de sueño, de verdad que te lo recomiendo. Mucho antes de empezar con suplementos, comidas, 1000 historias distintas que a veces te pueden generar más estrés que otra cosa, piensa qué tal estás durmiendo y cuida tu rutina de sueño porque va a ser muy importante. Lo mismo pasa con el estrés y aquí te lo digo, no te voy a decir relájate, ¿no? Qué fácil, tranquila, que ya llegará ese embarazo. No, esto no ayuda para nada y soy plenamente consciente de ello, pero es cierto que si puedes dedicar algo de tiempo a hacer cosas que te gustan, ya no solo cuidar tu descanso, sino tener pues esas aficiones que te gusten, esos hobbies, todo eso va a ayudar a que desconectemos de ciertas tareas del día a día y ese nivel de estrés baje. ¿El peso es importante? Sí, hasta cierta medida. Tanto muy elevado como muy bajo. Ninguna de las dos cosas va a ser pues, especialmente recomendable o interesante en este proceso de búsqueda de embarazo. Pero todo esto con tranquilidad. Si tienes sobrepeso u obesidad y estás buscando embarazo, tampoco te recomiendo que hagas una dieta restrictiva, porque esto no va a ayudar a tu eje hormonal y tampoco va a ayudarte a nivel mental por el estrés que puede generarte emocionalmente y físicamente también. Así que alimentación saludable, comer suficiente, nutrirte, cuidar tu descanso, pero desde la tranquilidad, no desde la presión ni con dietas restrictivas. Hay mucha preocupación por los disruptores hormonales y aquí te he puesto algún ejemplo. Personalmente, y ya que hay muchas variables a tener en cuenta en un proceso de búsqueda de embarazo, no me gusta ser muy pesada con el tema de los disruptores hormonales porque creo que puede generar mucho estrés y hay muchas cosas que no van a depender de ti. Si en la medida de lo posible puedes evitar comer en recipientes de plástico, puedes comer mejor en recipientes de vidrio o comprar tus conservas en recipientes de vidrio, tener una buena ventilación de tu casa, pues todo eso será fantástico. Pero como hemos hablado antes, desde la tranquilidad y no desde la presión y desde querer hacerlo todo perfecto, porque eso no nos ayuda para nada. Y luego pues el movimiento, esa actividad física regular, ese ejercicio físico siempre nos va a ayudar. Ser sedentaria pues nunca es una opción saludable, así que te animo a iniciar ese movimiento. Y lo que nadie te cuenta o de lo que se habla poquísimo, lamentablemente, la espera y las expectativas. Muchas veces hablo con muchas de vosotras por Instagram, sobre todo, y me contáis que ese proceso de búsqueda es angustiante, es desesperante, porque lleváis meses. Tenemos que intentar entender que, aunque es complicado, ¿no?, hacerlo cuando una está en ese proceso, que lo normal no es quedarte embarazada en el primer mes que empiezas a buscarlo, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto.
Es normal que tardemos meses en quedarnos embarazadas y esa tardanza no es un síntoma, es estadística, es lo normal, entra dentro de lo esperado. Así que sí que es interesante que esto lo tengas en cuenta para que puedas trabajarlo y vivir este proceso lo más tranquila y calmada posible. Aunque sé que muchas veces, cada vez que te viene la regla, cada vez que empiezas un nuevo ciclo menstrual, pues sufres un pequeño duelo, sobre todo cuando esa espera se alarga en el tiempo. Sé que es así y que sucede porque me lo contáis muchísimo, pero si podemos enfrentar el inicio de ese proceso de búsqueda desde unas expectativas más ajustadas, pues quizás pueda ayudarte. ¿Que esa búsqueda se alarga mucho, más de un año, o eres mayor de 35 años y se alarga esa búsqueda? Pues por supuesto, se hacen todas las pruebas, revisiones, controles necesarios con tu equipo de obstetricia, por supuestísimo, y se cuidan y se revisan otras cosas a nivel de nutrición. Pero en el inicio del periodo de búsqueda no es ese el objetivo, y espero que este mensaje te ayude. Y si quizás estás buscando ayuda para esto o más acompañamiento y no tener que averiguar todo esto tú sola, no tener que hacer malabares para saber cuánto inositol, cuánta coenzima Q10 o si esta comida sí o esta comida no, pues para eso está el programa No Drama Mama. El programa No Drama Mama es un acompañamiento individual en el que cogemos tus analíticas, tus pruebas y las revisamos y vemos cómo podemos ajustar la alimentación para adaptarla a la etapa de preconcepción, para que no te falte nada en esa etapa, para que comas suficiente y puedas disfrutar de la comida y para que también le estemos aportando a tu cuerpo unos buenos depósitos de los que después, por supuesto, se beneficiará tu bebé. Si quieres información sobre el programa de acompañamiento No Drama Mama, te dejo el link a la web directamente en la descripción de este vídeo. Ahí vas a encontrar información y la forma de contactar conmigo para poder darte todos los detalles de manera personalizada y ver juntas si el programa es para ti y si puedo ayudarte. Nosotras nos vemos la semana que viene en otro vídeo para seguir cuidando de tu alimentación, tanto en la preconcepción como en el embarazo, como en el posparto, y cuidaros a ti y a tu bebé lo mejor posible.